Perfecto. Solo dame un segundo. ¿Vale? Mm, Listo. ¿Cómo está, ingeniero Andrés? Muy buenas tardes. Mi nombre es Hola. Bogart. Soy estudiante de la Universidad Militar de la materia de prospectiva. Estamos haciendo una encuesta para conocer su opinión sobre el tema de qué tanto está influenciando la IA en la industria manufacturera de empresas en Colombia. ¿Cómo está? Muy bien, Bogart, muy bien. Muchísimas gracias por este espacio para de pronto compartir un poquito mis conocimientos en lo que me estoy moviendo hoy en día en la industria. Perfecto, le agradezco mucho. ¿Nos pudiera compartir un poco sobre su experiencia, ingeniero? Claro que sí. Bueno, de pronto un poquito en la parte académica. Yo soy ingeniero de sistemas de formación de la Universidad Nacional. Cuento con una especialización en gerencia de proyectos de la Universidad Militar. Me estuve adelantando unos cursos de maestría en la Universidad Javeriana en la parte de economía, en la maestría en economía. Pero pues por ires y venires de la vida, no finalicé. Me encuentro finalizando ya la maestría en ingeniería informática en la Universidad Oberta de Cataluña. Ya me encuentro en los últimos pasos de esta maestría ya prácticamente por hacer tesis, prácticamente. Perfecto, muchas gracias. En Listo, la Bogart. parte de un poco más de su dinámica, de su persona, ¿actualmente trabaja para alguna persona? ¿Es dueño de algún emprendimiento? Platíquenos un poquito. Claro que sí, Bogart. Bueno, pues una particularidad que tenemos hoy en día es, y pues también un poquito después de la pandemia, se nos ha permitido muchísimo más. Digamos que yo tengo tres enfoques. Yo estoy en este momento en tres enfoques fuertemente. Un primer enfoque, yo soy el líder de desarrollo o toda la parte de programación en la Secretaría de Educación del Distrito, aquí en Bogotá. Yo manejo un equipo de trabajo en distintas disciplinas de software, 100% pensados para la oficina de tecnología. Entonces, un enfoque en ese lugar. Un segundo enfoque en la academia. Yo también soy docente de la Universidad Militar en la carrera de ingeniería mecatrónica, mecatrónica, sino multimedia, perdóname. Pongo esto en silencio que me deje concentrar. Y me encargo en la parte de seguridad informática. También estuve con la parte de ingeniería de software. Y también tengo una microempresa, una MIPYME, en la cual ofrecemos servicios de consultoría. Tenemos algunas herramientas ya implementadas de software, incluido también temas de IA. Ya tenemos unos chatbots que nos permiten automatizar procesos y pues un acompañamiento mucho a empresas, especialmente empresas de seguridad y salud en el trabajo. Es nuestro nicho, nos estamos enfocados fuertemente. Qué interesante. Me imagino que en algún momento, por la noción que tiene usted de sistemas, de esa experiencia, le ha haber tocado como esas primeras etapas de la IA. Sí, efectivamente, de pronto cuando estaba cursando la ingeniería, se me dio la oportunidad de trabajar con un grupo de economía precisamente, y en el grupo de economía trabajábamos todo lo que era simulación socioeconómica. Entonces, se buscaba un primer acercamiento de inteligencia artificial para la toma de decisiones, lo más nativo o lo más primogenio de toda esta área, todo lo que son redes neuronales, todo lo que corresponde propio a esos principios de toda la parte de inteligencia artificial. Interesante, muchas gracias. Si hiciéramos un diagnóstico del país, ingeniero, en su criterio, ¿cuáles sectores económicos ha observado con mayor madurez en cuanto a la IA? ¿En cuáles ve más rezagos? Eh, Definitivamente la parte de servicios donde tiene mayor posibilidad de crecimiento con la IA y uso de las mismas. ¿En qué sentido? Uno, la comunicación uno a uno con sus clientes. Entonces, el servicio se entiende desde un consultorio odontológico hasta la empresa más grande de consultoría. Estos one-to-one que se generan con todos los clientes se pueden generar con muchas herramientas de IA. También el análisis de la información que nos entregan los clientes, donde podemos comenzar a tomar
con ciertas medidas de analítica de data, podemos comenzar a tomar unas decisiones un poco más robustas. En la Secretaría de Educación, por ejemplo, estamos ya trabajando fuertemente todo el tema de analítica y se están tomando decisiones de gobierno a partir de estos datos que nos está arrojando la información almacenada. Ya tenemos algunos casos de inteligencia artificial, cosas tan simples como reconocimiento facial de los niños en Bogotá, el uso del reconocimiento, por ejemplo, en las rutas. Ya se están comenzando a ver ese tipo de situaciones sin necesidades 100% en el manejo. Entonces yo diría, el área de servicios es donde más se nos está proyectando esta situación. y en la que detecta un poco menos. Hombre, y todo lo que implica un trabajo humano, un trabajo que requiere dos manos. Hay muchos procesos de automatización, de robótica, pero hay algunos campos que definitivamente no. Entonces, definitivamente para mí la agricultura aún sigue siendo muy manual, aún sigue siendo muy de humanos. Muy seguramente pueden llegar a tener algunas herramientas, como algún tipo de tractores, algún tipo de mecatrónica detrás de que apoyan ese proceso, pero definitivamente la mano del agricultor, la mano del ganadero es necesaria y aún la tenemos hoy muy fuertemente. Pronto un poco más industrializado, pero la IA puede apoyar, pero no, necesitamos 100% las personas ahí trabajando. Perfecto, qué interesante. Si estamos, por ejemplo, hablando de IA, lo que es el procesamiento del lenguaje natural, la visión artificial o el análisis predictivo, ¿qué tecnología considera más relevante para el contexto colombiano? Por ejemplo, a lo mejor hablando de política pública, de gobierno, empresas de Sí, manufactura. un, sí, un poquito de pronto como en la política pública, definitivamente todas las áreas de predicción, todas esas herramientas que permiten la analítica de datos, la veo muy necesaria porque con ellas que podemos llegar a tomar decisiones no emocionales, sino muy bien pensadas. Muchas veces, pronto por experiencias personales, consideramos que lo mejor es, yo siempre pongo el ejemplo del automóvil. En mi familia son los Renault. La marca Renault es reina y señora en mi familia, pero hay muy buenas marcas, está Nissan, está Chevrolet, hay muy buenas marcas. ¿Cuál es el motivo para mí de Renault? Es la familia, son vivencias personales, fin de la historia. Y uno busca amarrarse, no, si es que está Sofasa, es que se consiguen más repuestos, pero son cosas que no van al fondo real. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú compras un carro nuevo, el carro va a perdurar mucho tiempo, entonces deja de ser una decisión, de pronto en mi caso, como la marca del carro, más emocional o de recuerdos de la infancia, que una decisión medida o una decisión ya tomada con datos. Eso es lo que pasa también con este tipo de situaciones. Muchas veces las personas que llegan a tomar este tipo de decisiones de políticas públicas van muy con su visión personal del mundo, pero los datos no mienten y los datos nos dicen la realidad. Entonces, esas herramientas predictivas son muy poderosas para nosotros. Y probablemente en el corto plazo nos van le van a ayudar bastante a las empresas a decidir por los consumidores en base a esa data. Fíjate que ahí es donde yo veo, ¿no? Y donde yo veo de pronto en las pequeñas empresas toda esta parte del lenguaje natural, donde puedes tener a una persona ofreciendo tus productos, el clásico emprendedor que se pone a hacer camisas, bufandas, lo que sea que haga con una maquila, por ejemplo, y que esté vendiendo 24/7 y que sea una máquina la que le esté ayudando con esa gestión, hombre, es espectacular porque te permite industrializarte de una manera muy rápidamente, muy rápida y la parte de gestión de pronto de los clientes se te va movilizando muy rápidamente. Entonces, es muy poderoso eso, por ese lado. Dependiendo del área, mejor dicho. Dependiendo del área. Y Ujú. hablando en este sentido, ingeniero, según su experiencia en materia técnica o cultural o regulatoria, que a veces influye mucho el tema de las regulaciones, ¿cuáles considera serían los principales obstáculos para que la IA entre a la mayor parte de la gente en Colombia? Uno es saber que cuando estamos compartiendo nuestros datos, pueden llegar a utilizarlos otras personas. Muchas veces omitimos esa realidad y podemos llegar a cometer el error de cargar información sumamente delicada en estas herramientas que de pronto muchos pueden llegar de pronto a utilizar de manera errónea.
Yo diría que es esa la única parte regulatoria, de saber muy bien manejar la política de datos personales. Muy seguramente los padres de familia lo entienden muy bien cuando cargan las fotos de sus hijos en redes sociales, por ejemplo, y oh sorpresa, la fotografía de su hijo está en condiciones de pronto no tan santas. O utilizan facciones de sus hijos para crear modelos que van a ser luego utilizando para de pronto alguna publicidad o algo por el estilo. Es eso lo que más debemos de tener cuidado, la información que le estamos cargando al modelo, hasta dónde va a llegar y qué tanto puede llegar a utilizar esa información, nuestras propias características, por ejemplo, de vida. Nosotros nos conectamos nuestros dispositivos a todo lado y que creemos que estamos muy seguros y no, y estamos inclusive indicándole muy seguramente a un ladrón cada cuánto estamos en la casa, cada cuánto estamos movilizándonos. Ese tipo de información es muy importante saberla manejar muy a conciencia. A mí me parece muy interesante porque eso nos ayuda a entender el estado actual de la IA en Colombia, que puede ser muy similar en otros Ujú, puntos de Latinoamérica. El caso de ujú. análisis ahorita es tal cual en la parte de Colombia, pero es cierto, o sea, hay un riesgo inminente cuando las personas desconocen quién está resguardando esos datos o qué seguridad pueden tener. Y es muy interesante lo que nos comparte. En ese sentido, ingeniero, eh, ¿cómo podríamos definir el impacto organizacional y social que tiene la IA? Siendo explícito, ¿cómo cree usted que la IA puede transformar la dinámica laboral? ¿Automatizará los roles? ¿Habrá nuevas habilidades requeridas? Tal vez las empresas entienden qué es la IA, pero no tienen gente que la ejecute. Sí, Bogart, es muy cierto lo que tú estás diciendo. Inclusive ahorita nosotros, a pesar de que en la Secretaría somos área de tecnología, aún estamos terminando de descifrarla. Yo me arriesgo a decir, yo cuando era niño, vi la creación de los computadores o cómo llegan los computadores, tanto a las oficinas como a los hogares. Mi señora madre era una secretaria cuando estaba activa laboralmente, y ella tuvo ese cambio de paradigma de pasar de la máquina de escribir mecánica a la electrónica y posteriormente a trabajar en el computador. Todos después de eso, tuvieron que aprender a manejar el computador, desde el gerente hasta el vigilante prácticamente. Todas las personas de la organización aprendieron a manejar el computador y hoy en día es un skill que todos tenemos y que tenemos que tener. La IA es exactamente lo mismo. Saber trabajar con la IA, saber comenzar a trabajar con ella, comenzar a compartir esta información, comenzar a tenerlo como un apoyo, es una necesidad latente. Todas las profesiones van a tener ese tipo de acompañamiento, más así como se piensa o cuando se decía, no, es que con los computadores van a desaparecer los calculistas. No, lo que hicieron los calculistas fue mucho más rápidos, o las personas que hacían de pronto los contadores se volvieron pues, más veloces, pudieron atender más clientes y lo que permitían era atender un marco un poco más amplio. Asimismo va a pasar con la IA. Hoy en día la utilizamos, por ejemplo, mucho en programación o herramientas por este estilo, y la discusión no es que, bueno, como un programador, o yo digo que una IA, por ejemplo, programaba un 8X, lo que se demoraba en un día en hacer, muy seguramente lo puede hacer en una hora con este tipo de herramientas. La discusión no es, bueno, como no solo necesito una hora, entonces el resto del tiempo no lo voy a utilizar. No, lo que yo puedo utilizar es, bueno, perfecto, con esta herramienta la persona puede trabajar mucho más velozmente, entonces ya no tiene uno, sino dos o tres proyectos al mismo tiempo y de una manera muy organizada. Es eso donde vamos a comenzar a crecer. Vamos a tener una capacidad de atención mucho más amplia y mucha más velocidad, que ya en el mundo la tenemos. Por ejemplo, hace unos años era impensable que yo tomara una fotografía o que estuviéramos en una reunión o lo que estamos haciendo tú y yo, que estamos hablando vía una videollamada, estamos grabando la conferencia, este te permite tomar las notas y demás. Anteriormente lo que te tocaba era pronto dirigirte personalmente con una grabadora, grabar la entrevista, una grabadora o una filma o algo para filmarla. Después te tenías que sentar a transcribir la entrevista y a partir de eso sacaba los apuntes. Todo ese ejercicio eran semanas y era un trabajo de los periodistas bastante extenso. Hoy en día estamos utilizando bien la IA. Muy seguramente lo que estamos charlando te lo puedes meter en una herramienta que te permita hacer la transcripción automáticamente y muy seguramente estas herramientas ya no lo permiten, ya no sé si tengamos la licencia, mejor dicho, literal, de licencia, y nos Sí. entregan la transcripción en vivo.
y en caliente. Entonces, con eso tú también comienzas a sacar los puntos más claves de la entrevista y comienzas a extrapolar la información. Estas habilidades son innatas y tenemos que irlas tomando. Ahí es donde está la transformación. Quien no está dispuesto a aprender lo que estamos haciendo hoy en día, va a pasar al olvido y el mercado se lo va a comer. No, y no quiere decir que los nuevos muchachos que están graduándose no van a poder trabajar porque vamos a necesitar ese personal, vamos a necesitar esas personas para que vayan haciendo esas tareas pronto menos complejas, porque de todas formas van a seguir existiendo las tareas complejas y progresivamente van a ir evolucionando con el uso de estas herramientas. Eh, los ingenieros de civiles de antes no tenían Project, no tenían escasamente Excel y eran puras hojas cuadriculadas milimétricas de sus planos. Hoy en día eso en nuestra mente ya no existe. Está AutoCAD y está todo este tipo de herramientas. E inclusive si pueden hacer mucho más rápido su trabajo, muchísimo mejor. Es eso, es una evolución del trabajo y de las demandas que tenemos hoy en día. Entonces, ya podemos pensar fácilmente que podemos estar negociando con alguien en China o perfectamente en Estados Unidos, y si el lenguaje es un bloqueante, la misma IA te ayuda a que desaparezca ese bloqueante. Entonces vamos evolucionando progresivamente. Es lo interesante. A mí me parece muy interesante porque lo vemos como una herramienta de transformación o de evolución, Ujú. pero también podríamos hablar de riesgos éticos o sociales que estén asociados a la IA. Hace un momento platicábamos de cómo los padres le toman fotos al rostro de sus hijos para generar una animación y no saben dónde se esté resguardando la bioseguridad de esa imagen, pero pienso que puede haber riesgos éticos aún más profundos, como gente que se aproveche para hacer clonación de imagen, clonación de voz. 20 datos. ¿Qué riesgos éticos o sociales considera usted que se deban Hombre, de... inclusive hasta cosas más feas, siéndote sincero. Eh, las cosas buenas de la vida, o algunas personas no les gusta y es algún tema me imagino que psiquiátrico, que cuando ven que algo se está utilizando para bien, buscan corromperlo. Por ejemplo, la IA tiene un defecto hoy en día y pues por lo que estamos marcados mucho con IAs americanas, y es que son un poco racistas, inclusive ya se han detectado algunos sesgos de racismo en las IAs por la misma forma de entrenamiento. Entonces comenzamos a tener como ese malestar. Evidentemente, temas de pornografía también existe. Es como cuando surgió Internet. Uno esperaría que Internet fuera un espacio seguro donde pudiéramos compartir nuestras ideas y esa era su naturaleza. Lamentablemente hay gente que corrompe las cosas buenas y busca de pronto la trampa o busca generar lo negativo. Pasa exactamente lo mismo. Y como cuando uno entra a una sociedad nueva, por ejemplo, tú ya has pasado eso por acá, por ejemplo, tú que vienes de México, venir a Colombia e inclusive interactuar con los colombianos genera un poquito de cambio cultural y te comienzas a adaptar y comienzas a entender de pronto un poquito las prevenciones. A pesar de que los dos somos hispanoamericanos, nos entendemos en muchos temas, pero por ejemplo cuando vas a un Japón, vas a una China, son muy distintos y sus culturas son tan distintas que a nosotros nos choca o nos genera un poquito de golpe cultural. Con la vida va a pasar exactamente lo mismo. Comenzaremos de pronto de una manera muy ingenua a utilizarla, a conocerla, y cuando comenzamos a tener los primeros errores o los primeros fracasos, ahí es donde vamos a comenzar a manejar y a tomar un poco de responsabilidad. Hace parte de la psicología humana esta situación y hay que manejarla. O sea, uno siempre tiene que, cuando entra a un espacio nuevo, tiene que manejarlo con una cautela tal para que no se vuelva inseguro. Comprendo. Pues creo que es una responsabilidad que implica a la familia, a los padres, al gobierno, a la sociedad. Pero hablando en temas de gobierno, en el módulo que se refiere a estrategias gubernamentales y de colaboración, vamos pensando, yo como emprendedor, como empresario, quiero escalar, quiero subirme a otro nivel de la IA. ¿Qué acciones gubernamentales habrá como incentivos fiscales, alianzas entre la academia y la industria, regulaciones? ¿Qué podría hacer los gobiernos para impulsar la IA en Colombia? Lo más importante para mí es el aprendizaje.
Yo creo que por eso me encuentro tanto en el ámbito académico, tanto en la universidad como en la secretaría, porque para mí la academia es la base. Si el gobierno comienza a impulsar, que ya está sucediendo, ya hay unas convocatorias bastante interesantes del Ministerio de TIC, comenzamos a formar personas en estos temas, pero de todos los ámbitos, o sea, que un médico, que un odontólogo, cualquier persona comience a trabajar con estas herramientas y comience a potencializarlas y estarse actualizando, eh, vamos a llegar muy lejos, vamos a tener una ventaja competitiva bastante interesante. Sí, solo sí, si hay una capacitación detrás de. Un poco de pronto lo que podríamos también entrar es en los gastos. La IA es costosa, especialmente en sus cómputos. O sea, tener un buen computador para que aguante una IA, para que aguante unos modelos de aprendizaje poderosos o de buena calidad, implican unos gastos altos. De pronto, si también en Colombia comenzamos a incentivar un poquito estas granjas de servidores, comenzamos a montar un poquito más como esa conectividad, podemos llegar mucho más lejos. Ya lo está intentando Oracle, ya lo está intentando Azure o AWS, AWS especialmente en Colombia. Oracle y AWS sé que tienen ya nodos en Colombia físicos donde ya comenzamos a interactuar y comenzamos a mover esos grandes datos de información. Mientras que vayamos evolucionando, yo diría que eso sería el hit. O sea, uno, academia y dos, la infraestructura tecnológica que nos permita crecer. No tanto de pronto, o si no lo haría tanto que los emprendedores tuvieran sus máquinas físicas en la casa o en la oficina o en el negocio, no tanto, sino que tuvieran las facilidades para acceder a la misma. Así como sucede hoy en día con los planes de telefonía móvil, que WhatsApp ya se puede incluir en nuestros medios de comunicación naturales, también tengamos el acceso a estas IAs de una manera no tan costosa, que un proveedor como de telefonía como Claro, Movistar, comienzan a ofrecer estas herramientas dentro de sus planes de telefonía celular y del hogar, es un hit. Yo personalmente soy cliente de Movistar y en Movistar ya comenzaron a ofrecernos una IA sencilla, pero es un primer paso. Y yo dije, wow, espectacular, porque me están ofreciendo una herramienta de IA como para comenzar a probarla, conocerla. Evidentemente, al lado de un Cloud, al lado de un Gemini, está muy atrás, pero son primeros pasos que comenzamos a ver y comienzan a acercar esa tecnología a los hogares. Y así vamos evolucionando. Perfecto. Eso me parece bastante interesante que las empresas estén tratando de avanzar en su servicio hacia Ujú, con sus usuarios, pero en el tema ujú. del asunto de academia o tema de gobierno, usted como involucrado, experto en IA, ¿considera que esa comunicación es excelente, es buena, es regular, es mala? ¿El empresario tiene que Este, hacerse al gobierno busca? le pongo un regular, ¿sabes? Creo que podemos llegar mucho más allá. Ya se está comenzando a generar estos bancos de pensamiento de toda la parte de inteligencia artificial por parte del gobierno y se está acercando a las universidades para entenderlo. Un gran temor que tienen las universidades, y a mí me divierte mucho cuando estoy dando las clases por eso, porque se cree que por utilizar la IA, la persona es perezosa o no es habilidosa. Entonces, uno, la universidad tiene que quitarse eso de la mente, tiene que salir de eso y tiene que dejar de utilizar eso. Eso sucede como hace unos años, de pronto Bogart aún no estaba en esa revolución, pero cuando yo estaba en el colegio, surgió Internet y surgió la posibilidad de hacer mis tareas investigando en Internet. Se veía algo como una figura perezosa. La figura tradicional era que no tenía que ir a la biblioteca, sacar 5.000 libros, procesarlos y luego sacar el trabajo. Yo por ahí guardo un examen o un taller que me dejaron donde me pusieron exceso de Internet y me encanta tenerlo guardado. Estaba en cuarto de primaria creo que era la cosa, cuarto o sexto, uno de los dos era par y me pusieron esa mala nota por exceso de internet. Hoy me encantaría ver a ese profesor acá diciéndome exceso de internet. Está pasando lo mismo con inteligencia artificial. Lo malo no es usarla, lo malo es no saber usarla, lo malo es dejarle las decisiones a la IA. Entonces, si las universidades comienzan a comprender eso, comenzamos a evolucionar. Y cuando el gobierno se acerca a preguntarle a las universidades qué hacer, que las universidades sepan decir, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y comenzamos como a generar esos bancos de pensamiento.
Yo sé que el gobierno del alcalde Galán ya comenzó a moverse en eso, ya tienen un centro de pensamiento y ya están sacando los primeros comunicados. Y es espectacular ver esa, esa generación. Eso es una cosa maravillosa. La Universidad Nacional, donde pues soy miembro por ser egresado, sé que también se está moviendo fuertemente en estas áreas. La Universidad Militar viene trabajando en inteligencia artificial hace muchos años. Tienen temas de redes neuronales muy desarrolladas, muy bien pensadas. Hay situaciones también de chatbots que la misma universidad ha ido incentivando desde la Vicerrectoría de Investigaciones que comienza a verse. Ahora se comienzan a generar esas alianzas. Yo creo que es un poco de tiempo para que ese regular que te estoy dando de calificación evolucione a un muy bueno y posteriormente un excelente. Es cuestión de tiempo, no es cuestión de pronto de que no se quiera, sino que como que se está comenzando a comprender. Y te soy sincero, esto de la IA hace 2 años era algo más de nicho, hace 4 años lo conocíamos muy pocos, hace 10 años que cuando yo me estaba graduando de la especialización, era algo muy de pocos, muy de programadores, muy de matemáticos. Hace 15 años era para unos modelos predictivos muy sencillos. La evolución ha sido una cosa espectacular y es porque supieron darlo en donde era, en el lenguaje natural. Cuando Alexa comenzó a interactuar con nosotros, cuando Alexa, Siri comenzaron a comunicarse con nosotros, ahí fue esa disruptiva o ese switch que permitió la comunicación y ese crecimiento. Ahí es donde se ve. Interesante, pues estamos hablando del futuro en el presente y en este caso las recomendaciones que usted nos pudiera dar desde su perspectiva. ¿Qué sectores económicos en Colombia considera que tienen mayor potencial para liderar la IA? Porque a lo mejor hablamos de los niveles empresariales, están los emprendedores, están los pequeños negocios, pero en su perspectiva, ¿quiénes podrían liderar el potencial de la IA en los próximos 5 o 10 años? Algo que yo he aprendido durante los años que llevo con el grupo de investigación de economía es que el peor error de cualquier profesional es sentarse solamente con sus iguales. Si yo soy ingeniero de sistemas, sentarme con solo ingenieros. Si yo soy economista, sentarme solo con economistas. Si soy administrador, solo con administradores. Donde tengas varias profesiones trabajando, ahí es. Eh, Ahí es donde se comienza a generar esas explosiones de conocimiento y de creatividad. La IA es una herramienta más de creatividad. De pronto no puede ser plastilina o alguna creatividad plástica, pero existe la creatividad. En software, nosotros tenemos un libro que se llama El arte de programar. Programar es un arte, usar la IA es un arte. Cuando comienzas a proyectar cómo solucionar un problema y que un problema no tiene una única solución, ahí es cuando comienzas a dar el arte y comienzas a dar tus pinceladas de experiencias previas y demás. Ahí es donde está. Entonces, yo sí diría que en las industrias que buscan relacionarse con otras áreas del conocimiento, ahí es donde vamos a ver las mejores innovaciones tecnológicas. El día que el Ministerio de Defensa comience a interactuar con médicos, con administradores y comiencen a dar esas explosiones, créeme que ahí es donde vamos a tener. Es por eso que yo soy muy partidario de estar trabajando con áreas de otros conocimientos. Me encanta sentarme a hablar, por ejemplo, mi señora es odontóloga y me encanta sentarme a hablar con ella y hablar con sus compañeros de trabajo que me cuentan sus problemas y sus dolores, porque desde el área que yo me muevo podemos llegar a dar una solución interesante. Lo que te digo, por ejemplo, del asistente virtual 24/7 es la solución clásica que siempre se da con estas herramientas de IA. El consultorio que aprende a manejar más rápidamente eso y tener una comunicación directa con sus clientes o sus pacientes es donde está comenzando a tener esa evolución. Cuando el odontólogo utiliza, por ejemplo, las radiografías y le ayuda la IA a interpretar un poco más allá las radiografías, que le ayude a interpretar, no que se las interprete, ahí es donde están trabajando de manera síncrona y con una visión mucho más allá del mercado. Uy, escúchame, creo que se me cayó por acá, ya. Tenía tanto tiempo quieto, se me bloqueó el computador. Entonces, ahí es donde comienza a verse, Bogart. Es cuando
áreas del conocimiento comienzan a intercomunicarse. Los ingenieros tenemos algo para decirles, los médicos tienen algo para decirnos, los administradores tienen siempre algo que decirnos y todos tenemos algo con que comunicarnos. Cuando hacemos esas uniones, está el éxito. Es interesante ese análisis, me parece muy enriquecedor su perspectiva, porque a lo mejor creemos que solo las industrias de la tecnología o de la innovación son las que pudieran liderar la IA, pero usted me está hablando de un ejemplo tan básico como es la industria de los servicios. Ujú. Un odólogo, un oftalmólogo, un ortodontista, y eso pudiera también ayudar a que sea competitivo en mercados globales, porque también hoy en día el turismo médico tiende a ser algo que atrae y puede ser una competencia. ¿Lo vemos así, ingeniero? Sí, estoy de acuerdo contigo. Inclusive yo que me encuentro en en una de las empresas de pronto, o organizaciones más bien, no empresas, sino organización de Colombia o de Bogotá, muy fuerte, de pronto en estos ámbitos, muchas empresas de tecnología se acercan a nosotros. A mí me encanta que las soluciones nunca vienen de la oficina de tecnología. Es la dependencia de bienestar estudiantil que me dicen, venga, ingeniero, es que se me acercó tal empresa a mostrarme este proyecto, no sé qué. Son las empresas de tecnología las que están buscando hacer estos casos de éxito para mostrar todo el potencial que tienen. Tener la capacidad de reconocer un transporte escolar con fácilmente 20 niños y que saber que los 20 niños dónde están ubicados y que los padres sepan. Hermano, eso es una locura y es algo genial porque sabemos cómo están los niños. E incluso si llegamos a interpretar las emociones del niño, espectacular. Si yo soy dueño de una mascota, de un perro, si la inteligencia me puede ayudar a comprender cómo está mi perro en salud, no hablemos de pronto de emociones, pero sí de salud, y mi perro está saludable gracias a este tipo de herramientas, es espectacular que si me puedo ahorrar de pronto, me puedo ahorrar de pronto en tiempos o en distancia, ir a visitar a mi veterinario que no se encuentra tan cercano, pero mi veterinario puede trabajar y puede darme una alerta temprana espectacular. Eh, por ejemplo, todos tenemos nuestras abuelitas mayores y estos casos de éxito, o sea, que la abuelita, que uno no sepamos si la abuelita se cayó, algo tan tonto, ¿y con qué? Con un smartwatch. Con un smartwatch yo puedo detectar que mi abuelita se cayó. Entonces imagínate que tú sepas en tiempo real que tu abuelita se cayó, hermano, prende el carro y vámonos rápido por la abuelita. Ese tipo de cosas son lo que nos cambian la vida. Muchas veces los viejitos, los tatarabuelos, fallecieron y nadie pudo de pronto darles una mano o pasó un accidente y no pudieron acompañarlos. Hoy en día es totalmente distinto. Y las personas mayores pueden tener su vida normal en sus casas, no tienen que ir a sitios tan médicos, tan charros, digámoslo así, no son tan bonitos, que pueden permitir eso. Y el médico está enterado de todo lo que está pasando. Eso es la transformación, eso es la calidad de vida que podemos llegar a tener. Entonces, sí, no, las industrias de tecnología se están acercando a los consumidores, pero se están acercando por vía las empresas de servicios que ofrecen esas necesidades. Para mí es más interesante estar discutiendo con un odontólogo que puede llevar a llevarme un caso de éxito que con otro ingeniero hablando de más computación. Cuando lo vemos de esta manera, entonces alcanzo a interpretar como que aún, aunque estamos viviendo en la era de la IA, las empresas todavía están alineadas en su visión o su departamento. De tal manera que a lo mejor yo sé que necesito IA, pero prefiero tercerizar en vez de contratar un experto e inyectar presupuesto dentro de esa área. Entonces, ¿qué considera ingeniero que sería un cambio organizacional indispensable para que las empresas adopten la IA? Pero sobre todo que los líderes entiendan ese proceso de transformación. ¿Cómo lo traduciría usted? Hace 15 años la novedad era que todos tuviéramos página web. No sabíamos para qué, pero que todas las empresas tengan página web. Hace 10 años era que todos tuviéramos aplicación móvil. Hace 5 años eran un poco más las redes sociales, que todos tuviéramos todas las redes sociales y los reels y ábreme el TikTok y créame TikToks. Hoy en día es la IA. Son palabras de pronto que no estamos entendiendo. No es tanto, es decir, en mis procesos tengo IA, sino es utilizarla sabiamente. Eh,
yo soy de la mentalidad, todos tenemos que estar actualizándonos, todos tenemos que estar estudiando. Lo que dicen los de Platzi, nunca pares de aprender para todos los niveles. Todos tenemos que siempre estar aprendiendo, también los grandes empresarios. Ahí es donde pronto tenemos que estar transformándonos en nuestros entendimientos y comenzar como a llevarlos a cabo. Los empresarios tienen que entender que la IA, o los grandes empresarios tienen que entender que la IA no es la palabra de moda, sino son herramientas que pueden comenzar a ver. Viene muchas veces de pronto de la persona de tecnología hacer entender un poco eso, saber de estar detrás de los cables o detrás de la pantalla a mostrarlo en la vida real, en decir, mira, es que aquí podemos ver todos los gráficos o podemos tomar decisiones a partir de datos que nos está arrojando la inteligencia artificial. Ah, ok, perfecto. No, mira, es que con este chatbot estoy generando que ya no tengo que tener a tres personas hablando constantemente y pues en tres turnos de 8 horas, sino pongo el chatbot y cuando escala mayor a un caso o escala algo a mayor nivel, pasa con el humano, muy similar como pasa con las empresas de telefonía móvil. Entonces es como comenzar a mostrar esos posibles casos, comenzar a documentarlos, que se vuelvan de nuestro contexto común y corriente, y ahí yo creo que vamos a comenzar a tener esas transformaciones. Pero si las personas no quieren estudiar, no quieren conocer más y quieren sabérselas todas, créanme, se van a ir a los videos rápidamente. Se van a quedar en esa intención solamente. Ya Exactamente. vamos finalizando, ingeniero. Hablamos del análisis prospectivo, que es cómo construimos posibles escenarios en el futuro, para el futuro, con la información Ujú. que tenemos en el presente. Entonces, en ese análisis prospectivo de la IA en la empresa colombiana, voy a hacer 5 preguntas que a lo mejor son un poquito más innovadoras, un contexto un poquito más profundo. Creo que la experiencia que usted tiene nos puede arrojar mucho porque nos enfocamos directamente a la industria de la manufactura. Ujú. La primera pregunta es, considerando las limitaciones actuales en calidad de datos, infraestructura tecnológica y talento especializado, ¿recomendaría alguna arquitectura de IA o alguna implementación? Esto para que esa IA o pueda ayudar a dar soluciones reales en su producto. Un poco lo que te estaba comentando con los operadores de telefonía móvil o telefonía o servicios de Internet al hogar y a la empresa. Ellos son los que tienen que permitirnos mejorar nuestras formas de comunicación y nuestra calidad de la comunicación. Tan pronto logremos eso, todas las industrias van a poder comenzar a crecer. No es tener un rack, no es tener un centro de datos en la oficina, sino nosotros podemos llegar a manejar toda la parte de la computación de la nube de una manera transparente y no tan costosa, porque pues evidentemente todo tiene un costo. Eso es lo que nos va a permitir transformar. Ahí es donde está el quick del asunto. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cómo cree que la adopción de inteligencia artificial en las empresas de manufactura en Colombia podría definir sus modelos de negocio en los próximos 10 años? Me refiero a términos de automatización, toma de decisiones, competitividad internacional. A lo mejor habría que hacer un cambio en su estructura o a lo mejor cómo ser para evitar rezagos frente a otros países. Complejo. Hay varios aspectos ahí por discutir. Uno, dentro de la operación, evidentemente, no podemos seguir teniendo toda la parte de donde vivimos como manufactura de ropas, de telas. No podemos seguir teniendo 20 señoras cosiendo, 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 cosiendo. Estas señoras tienen que aprender a manejar herramientas un poco más sofisticadas con la capacitación de rigor, de tal manera que comencemos a evolucionar. Muy similar como Charlie en la fábrica de chocolates cuando el papá lo reemplazaba una máquina para el dentrífico, que llenaba el dentrífico, lo que hizo el papá fue aprender a reparar la máquina, o sea, mejoró muchísimo sus habilidades. Eso tenemos que llegar a hacerlo. Tenemos que llegar a eso en el nivel de pronto de operación. Otra cosa, también la toma de decisiones a nivel gerencial,
o administrativo, y con la información que estamos capturando de nuestros clientes, de todo lo que tenemos de pronto del mercado, hacer estudios de mercado mucho más ágiles para poder inyectar o para poder posicionarnos en distintos mercados de una manera muchísimo más ágil. Y evidentemente el idioma. El idioma no puede seguir siendo un bloqueante para todos nosotros. Preferiblemente que todas las personas hablaran el inglés de tal manera que fuera mucho más rápido, pero que si no tienen esa habilidad, apóyense en estas herramientas, apóyense en la traducción automática, apóyense en estas soluciones, de tal manera que mientras mejora esa habilidad blanda, mientras mejora esa comunicación en inglés, vaya a ir generando esos primeros contactos y esas primeras comunicaciones. No todos podemos, no siempre vamos a encontrar algún políglota que hable inglés, español, portugués, italiano, japonés, alemán, pero con estas herramientas sí podemos llegar a acercar eso o a eliminar esas brechas. Entonces yo diría que pronto por estas tres áreas, tres casos distintos de trabajo muy enfocados. Perfecto. Y aparte que homologa el criterio, porque hay personas que tienen miedo que la IA los vaya a desplazar, pero el tema es que tiene que haber humanos detrás de la IA o que entiendan el idioma de la IA y puedan generar esa Me dinámica. arriesgo a decir Bogart y perdón, me pongo un poco rosado por eso, me pongo un poquito, se me suben los colores por eso mismo. Cuando alguien no sabe de IA, lo primero que te va a decir, te va a reemplazar la IA. Es lo primero que te va a decir, porque está buscando cómo reemplazar algo que no le gusta cómo se opera. Entonces, una forma disimulada de decirle a la persona, te quiero reemplazar, es la IA te va a reemplazar. Eh, es un caso que pasó inclusive la semana pasada, donde Microsoft, por ejemplo, Microsoft comenzó a crecer en su negocio de IA. Ah, no, perdóname, Google fue la cosa. Google comenzó a crecer en el negocio de IA, Gemini ha sido un éxito rotundo, a pesar de que entraron un poco tarde en el concurso o en la carrera, un poco tarde, es unos meses. Esto es de una velocidad tan ridícula que muchas veces uno se despeluca, pero comenzaron a crecer y las mismas ganancias que le están dando estas herramientas como Gemini están permitiendo contratar más personal para fortalecer su core de negocio. Cosa contraria, por ejemplo, lamentablemente IBM, IBM y Oracle, no recuerdo cuál era de las dos organizaciones, su justificación para para poder mantener los negocios de IA es despedir personal, pero no hay personas que manejen la IA. Entonces eso es una cosa totalmente contraproducente. Yo sí soy partidario que yo le entrego una herramienta de IA a un trabajador, es para que acelere su trabajo. Si yo te entrego a ti, Bogart, tú estás haciéndome un trabajo y te entrego un computador viejito versus un computador nuevo, un Mac, con todos los juguetes, con todas las herramientas, yo estoy buscando que seas más productivo. La IA es la misma situación. Evidentemente, cuando comienza a escalar el proceso o el proyecto y esa persona con la IA no alcanza a abarcar más, va a entrar otra persona más. Y así es como yo estoy viendo que va a estar sucediendo y que tiene que suceder. No reemplazar a la gente, no estar, porque entonces si reemplazo a los trabajadores, ¿cómo se va a incentivar la economía? Eso no tiene sentido, no tendría el más mínimo sentido. Esto no es una sociedad como Wall-E, mejor dicho. Esto es una sociedad real y no va a pasar, no va a pasar para nada. Me parece muy interesante. Los análisis nos comentan que para 2035, hablando de un factor determinante de competitividad dentro del sector B2B o business to business, no será vender el producto físico como tal, sino monetizar la inteligencia y los datos en un tiempo real, que es lo que usted hace rato hablaba. O sea, ¿para qué queremos Ujú. 10 o 20 señoras cosiendo cuando probablemente podemos invertir en una máquina automatizada y a una señora que con su experiencia pueda nutrir la comunicación con la IA y eso va a poder hacer más rentable? La pregunta en específico es un poquito retadora, es que si usted tuviera que auditar hoy los modelos de IA y la infraestructura de esa empresa de manufactura, ¿cuál es esa variable técnica en la arquitectura de datos donde usted indicaría de inmediato a la empresa que tenga que evolucionar? Que si no hace exactamente esa infraestructura de IA, esa arquitectura de datos, está destinada a desaparecer, pues estamos en una guerra de precios donde va a ganar el que sea más hábil. ¿Qué auditaría, ingeniero? La calidad de datos que generan y cómo los almacenan.
Eh, arrancamos con, si toda su información y todos sus datos están en Excel, vamos mal. Está mal, o sea, Excel es una cosa muy chévere para sumar y para multiplicar, pero si la contabilidad de la empresa, si los procesos de la empresa se mueven a punta de Excel y correo electrónico, ya estamos mal. Ya hay muchas herramientas organizacionales que superan el Excel y el correo electrónico. Si la organización ya se comunica, por ejemplo, vía Teams y utilizan las herramientas que ofrece Teams o Google también tiene sus herramientas de colaboración, ahí ya estamos yendo un paso adelante. Eso es lo primero que yo invertiría o buscaría. ¿Por qué? Porque las personas que se quedan en el Excel, a pesar de que Excel, hablábamos al principio, era una herramienta que potencializaba tu trabajo hace 20 años, hoy estás hablando que es lo que sabías trabajar hace 20 años. O sea, eras alguien óptimo hace 20. Hoy la información es en línea, en caliente. Tus datos o los datos de la organización tienen que moverse al ritmo del negocio. Y si los datos no se mueven al ritmo del negocio, si el proveedor yo le pago cada 20 días y tengo que revisar la factura y tengo que analizarla, grave. Pero si, por ejemplo, yo estoy comunicado con los de inventarios, me dicen, no, si el proveedor ya trajo los, no sé, los equipos, las telas, ya me llegaron, ya las notifiqué, ya validé, y la persona ve todo en una pantallita y puede aprobar la transacción, hombre, créame que eso se comienza a mover de inmediato. De inmediato comienza a moverse, comienza a generarse nuevos incentivos. Si el cliente está viendo su producto, a mí me encanta el chistecito de que el Mercado Libre va mostrando el carrito, eso eso es lo que todos estamos buscando, que sepamos dónde está nuestro producto y mientras más rápido va llegando, muchísimo mejor. Ahí es donde está. Salgamos del Excel, salgamos del papel un poco y que los datos realmente estén moviéndose al ritmo, o sea, que los datos estén en sistemas de información organizados. Ahí es cuando tenemos todo muy bien, cuando tenemos los datos organizados, tenemos interconexión en los datos, que con la facturación electrónica es lo mejor que pudo haber hecho la DIAN por los empresarios y por los emprendedores, porque es que ahí ya se sabe cuánto te gastaste, ya saben cuánto ganaste, cuánto perdiste, los datos están ahí. Si tú los ves como algo negativo, estás en el lugar equivocado. Cuando tú ya tienes los datos electrónicos, sabes cuánto gastaste, sabes cuánto le pagaste a tus proveedores, tienes la nómina electrónica, todo lo tienes ahí. El empresario simplemente abre una ventanita y dice, hoy ganaste 10 millones o perdiste tanto. Pero ¿Se con refiere eso, es a la eso. nube, ingeniero, o lo que le llaman AWS? Son términos que yo no identifico mucho. No te preocupes. La nube o AWS es que tú puedes tener servidores en la oficina. Haz de cuenta los computadores, los servidores, o puedes tener los pagos con un proveedor de servicios en la nube. AWS, Azure, Oracle, IBM son proveedores en la nube. Entonces ellos te ofrecen como un computadorcito en internet para estarlo consumiendo. Sí, efectivamente, que tu negocio esté siempre conectado. Sea nube o puede ser infraestructura, puedes tener tu rack de servidores y comprarlos y tenerlos en la empresa. Dependiendo del negocio, se maneja uno o el otro. Yo soy muy partidario de las nubes por lo que son costos que puedes manejar muy rápidamente, pero pues son un poco las metodologías. Es eso, o sea, que tus datos, que tus sistemas estén siempre conectados. Sí, Ahí es donde está el truco. De pronto es eso. No que, eh, no, es que tengo que hacer la declaración de renta. Llame al contador, páseme el extracto, páseme, no sé. No, 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 no. Que si el contador necesita un extracto, pueda sacarlo de inmediato, que pueda tener como toda esa información a la mano. Que si están los documentos, entonces tienes un gestor documental donde tienes toda la información. Son procesos de transformación tecnológica que transforman. O sea, haz de cuenta el archivador que teníamos antes, donde teníamos todo el banco de facturas, pero que sea una página web donde tú puedas entrar y revisar todas las facturas y esté todo el contenido ahí. Eso es mucho más rápido a que, venga, chino, tráigame la factura del que se le vendió a Pepito Pérez el 20 de octubre. No, 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 aquí está. pues es un buen punto también de auditor, porque quiere decir que el negocio está seguro. Al rato se pierde mi ordenador y se perdió mi contabilidad. Por ahí más o menos, exactamente, En el mismo exactamente. sentido, ingeniero, si todas las MIPYMES, micro y pequeñas empresas colombianas, están adoptando la misma tecnología, ya sea ChatGPT, Copilot,
¿cómo propondría usted evitar que sus propuestas de valor se vuelvan idénticas? Porque a lo mejor ni siquiera saben usarlas, pero están utilizando la herramienta. ¿Cómo propondría usted que sus propuestas de valor No se sean más pierdan. diferenciadas? Una de las cosas que tenemos que aprender a manejar con estas herramientas de IA es aprender a manejar estas herramientas. Haz de cuenta, tú puedes llegar siempre para llegar a un punto A a un punto B, hay formas de llegar. A pie, en un carro, en una limusina, en avión, en helicóptero. Entonces, pasa lo mismo con ChatGPT. ChatGPT o este tipo de herramientas o Copilot te ofrecen un espacio, por ejemplo, para chatear. Pero si tú le sabes hacer las preguntas de una manera mucho más estructurada, te dará una mejor respuesta. Y donde tú siempre le indicas, por ejemplo, dentro de tu prompt, eso se llama prompt engineering, cuando tú dentro de tu prompt engineering, tu prompt, le ingresas, mira, el objetivo es este, en tus parámetros de entrada o tu conocimiento previo es este, y esto es nuestro rack de documentos o nuestros documentos de base. Con eso, la IA puede llegar a construirte mejores propuestas y no tan genéricas o no tan prototipo. Es con eso, con un poco de estudio de prompt engineering, puedes llegar a hacer eso. Y eso lo puede aprender cualquier persona, no necesitas ser un experto en programación ni nada por el estilo. ¿Qué habilidad necesitas? Saber leer y escribir. Perfecto, y ser muy analítico en lo que generamos con el prompt. Muy La última curioso. pregunta retadora es en el contexto de la volatilidad económica, porque Colombia de repente tiene altas y bajas en su TRM, que es su tasa representativa de mercado, la parte económica. ¿Qué indicador clave le pediría usted a una empresa para validar si su IA tiene la capacidad de reconfigurar su producción en tiempo real o crisis logísticas? En pocas palabras, ¿cómo esa IA puede reconfigurar su producción en tiempo real? Eh, con lo que no me estás indicando el TRM, vamos muy cercanos a computación en la nube. Es que tanto la empresa puede llegar a tener esa elasticidad para aprender más servicios en la nube y poderlos manejar. Eh, en la MIPYME que yo tengo, yo busco mucho eso. Y es algo que como gerente tenemos que estar vigilando constantemente cuando baja el TRM para el momento como quien dice para comprar dólares. Pero tú los dejas precomprados en la plataforma. Más no te vas a comprar, no vas a comprar más de lo que vas a gastar en los próximos 6 meses. Ahí es donde está el truco. Entonces uno tiene que estar proyectando qué tanto se está consumiendo mes a mes en las distintas herramientas de cómputo, no tanto de ella, sino de cómputo, que esas herramientas de cómputo son las que utilizará la IA para poder manejarlos. Y con eso tú vas comprando y vas adquiriendo esos servicios. Ahora bien, con este tipo de herramientas también, por ejemplo, todos a nivel empresarial, ChatGPT, Cloud, Gemini, ya no te ofrecen como la licencia como tradicionalita, como cuando tú compras los $20, sino te permiten comprar unos paquetes de consultas o unos paquetes de tokens. Es exactamente lo mismo. Tú vas viendo cuántos tokens consumes en la empresa semanalmente, mensualmente, cuándo están los picos, porque también donde hay picos, por ejemplo, muy seguramente si el contador puede consumir un poco más, pero pues durante el resto del mes van bajando. Entonces, de tal manera que tú puedas tener como ese banco, por lo menos por unos 6 meses anticipados de esos tokens precomprados para irlo manejando y comprarlos en el mejor momento del mercado, evidentemente. Eso es lo que yo estaría buscando. Entonces, cuando el TRM, viendo el estudio, cómo se está comportando el TRM, clásico desarrollo empresarial, busco, cuando esté más bajito, comprar la mayor cantidad de dólares o de tokens que necesito para ese momento. Así lo vería yo de esa manera. Y permitir una elasticidad. Eso te permite elasticidad automática. Qué interesante, porque a final de cuentas hablar de esos factores, pues también representa una competitividad tanto regional como internacional, porque a través de los modelos predictivos pudiéramos anticiparnos a cómo van a subir los insumos, cómo va a cambiar alguna cuestión de materias primas, y pues es una herramienta. O sea, hablamos hace rato, la gente le tiene miedo a la IA porque piensan que reemplaza, pero al final de cuentas no es un fin, es un medio. Pues yo le agradezco mucho, ingeniero, su apoyo, su conocimiento.
vamos a finalizar. Estas ya son las últimas dos preguntas de reflexión. ¿Qué considera o cómo podría decirnos si existe algún aspecto no cubierto en esta entrevista que usted considere crítico para el desarrollo de la IA en Colombia? A lo mejor hablamos mucho, pero ¿qué considera que no está cubierto, que haga falta saber más de IA en esta entrevista? De pronto, lo que tú me estabas comentando hace unos minutos, comprender muy bien de pronto los principios básicos. A pesar de que todos hablamos de la IA, aún no se ha naturalizado un poquito dónde se aloja la IA o cómo vamos a manejar la IA. Muchas veces pues las podemos alojar on-premise, que es lo que llamamos que son los computadores. Por ejemplo, cuando la gente compró como locos los últimos iPhone porque tenía un chip de IA, pero no saben cómo funciona el chip de IA. O los nuevos Mac también tienen un chip especializado para IA, o Amazon no, sino Intel y AMD están ofreciendo procesadores con IA, pero no se ha entendido bien qué es eso. De pronto es eso un poquito también como comprender muy bien cuando estamos comprando estos productos, entenderlos muy bien, saber qué son estos chips dentro de nuestra cultura general, y también de pronto entender un poquito más de qué trata estas herramientas de computación en la nube y cómo poderlos proyectar. Yo diría que eso también es necesario, hace parte de pronto de una charla previa a hablar de IA para poder saber dónde podemos disponer de dichos servicios. Qué interesante. Y esa dinámica creo que incluso nos puede ayudar, porque yo soy un estudiante universitario, usted ha estado vinculado también al tema académico, al tema de la universidad. ¿Qué papel considera que debería de jugar la o las universidades o los centros de investigación en este ecosistema? Esa es la última pregunta. Creo que puede ser algo que puede enriquecer demasiado este proyecto de investigación, que es parte de la dinámica de nuestro profesor Juan David Corrales, y Ujú. considera en ese sentido. Quitarle el miedo, quitarle el estigma de la IA que es para perezosos. Eso, de inmediato. Ese estigma le hace muchísimo daño a aprender a manejarla. Es algo que tenemos que salir lo más rápido posible de ese pensamiento, y también como docentes, también inclusive comenzar a manejarlos, que nos apoyemos, por ejemplo, en la investigación, que la IA nos ayude también a traer más elementos de análisis o hasta artículos de investigación, y comenzar a revisarlos, saber qué artículos tocaron IA, cuáles no lo tocó la IA, cuántos son puro genialidad del humano, porque eso también hay que rescatarlo y es algo muy necesario. Entonces, saber dónde es que está la genialidad del humano y dónde está un poco la ayuda de la IA, para saber también cómo interpretar esos datos. Yo diría que estaría por ahí, quitar ese estigma. Es que si utiliza IA, no, no, no. La IA es una herramienta más, así como tú puedes ir a la universidad en bicicleta, carro eléctrico, lo que tú quieras, también puedes utilizar la IA para hacer las cosas. Ahora bien, también saber señalar a la persona que utiliza mal la IA. Eso también hay que saberlo manejar. Es eso. Perfecto. Pues muchas gracias por su espacio, ingeniero. Tal cual como platicamos, el tiempo se fue volando, ya llevamos una hora Sí. y para mí es como si estuviéramos teniendo un diálogo de 15, 20 minutos entre amigos. Le agradezco en lo personal, así como mis compañeros, Daniel, Angie, Valentina y María. Estamos muy agradecidos por el espacio de su tiempo, porque sabemos que el tiempo es valioso, pero también su conocimiento nos enriquece a nosotros como profesionistas, y qué placer escucharle. Le Con todo gusto, agradezco. Blas. Voy a cerrar en este momento, voy a detener la grabación y pues muchas gracias por ser parte de esto. No, no lo que les pueda colaborar con todo gusto, Bogart. Espero que les vaya bien en el trabajo y en todo lo que están adelantando, y cualquier cosa me comentas, por favor.